En Conexión Abierta te invitamos a recorrer los rincones del alma de quienes con sus obras nos enseñan y conmueven. Compartimos una hora con ellos y junto a ellos las palabras. Palabras que llegan a la radio y a vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. El gusto de saludarlos, como cada viernes a la medianoche, en Palabras que Llegan, el programa que hacemos con Ornella Gentili en la producción, con Daniela Ferrín en la operación técnica y en la producción también. Hoy nos acompaña Alexia Moyano, una actriz que está atravesando un gran año de trabajo, muy intenso. Una vez dijo Facundo Cabral, amigo inolvidable, al que siempre lo recordamos y es una manera de traerlo a Palabras que Llegan. Facundo dijo, de tanto soñar algo, te terminás transformando en aquello que soñás. Y si no fuese así, no se podría explicar cómo Alexia, desde su ciudad de Comandante Luis Piedrabuena, en la lejana Santa Cruz, llegó a Londres, a París, para su formación actoral, ha trabajado con los más grandes y las más grandes también, y aún está en cartel en el Cine Gaumont El prisionero irlandés, una bellísima película por las actuaciones, la fotografía extraordinaria, la música, y además es una película que a su manera reivindica el rol de la mujer argentina en las luchas por la independencia. Es un gusto que nos acompañes. Alexia Moyano hoy está con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Leo, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Un gusto estar acá. ¡Qué momento! ¿Esperabas este éxito de El prisionero irlandés? Recién te decía, fuera de micrófono, que como buen relator de fútbol, yo tengo los lunes libres. Y me tomé un lunes para ir al Gaumont y ver El prisionero irlandés. Y me sorprendió la cantidad de gente y lo maravillada que se iba la gente de la sala. Por eso digo, ¿te sorprendió a vos también la repercusión que tuvo la película? Sí, me sorprendió. La verdad que me gusta que haya tenido semejante repercusión porque creo que es un gran trabajo de todo un equipo y me gusta lo que se cuenta. Es una parte de nuestra historia argentina, desde una mirada particular de la mujer de provincia. Así que me encanta que mucha gente pueda verla y compartir nuestro trabajo. Y sí, me sorprendió, pero me sorprendió desde que a mí siempre me sorprende todo. Había hecho un protagónico en La Cacería, dirigida por Carlos Orgambide. Es la historia de una chica de familia judía que se enamora de un chico que tiene historia en su familia nazis. O sea, que vinieron de Alemania y el abuelo era nazi. Y es una historia de amor también. Pero bueno, la película la verdad que no tuvo tanta repercusión. Con El prisionero sí estamos teniendo más repercusión y la podemos compartir mucho más. Y además un gran elenco, bueno, con Manuel Vicente, un maestro de la actuación, con Tom Harris, al que no conocía y que también luce brillante en la película, que hace de irlandés precisamente, es uno de los prisioneros ingleses, aunque él es irlandés, bueno, y ahí empieza un poco el desarrollo de la historia, y que él es inglés en realidad. Sí, en realidad creo que es nacido en Escocia. Ajá. Y él iba a ser uno de los personajes ingleses y terminó haciendo el irlandés. Y la verdad que le va muy bien. Y el pelo ese es teñido. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mirá vos. El pelo rojizo, colorado, para aquellos que no vieron la película y a los que les recomiendo particularmente que la vayan a ver porque es extraordinaria, verdaderamente. Es una muy, muy linda película porque es una película de amor, pero que tiene que ver con la historia nuestra también y con lo que te decía al principio, la reivindicación de la mujer argentina en aquellas luchas por la independencia. Sí, eso creo que es el punto que a mí más me fortalece en el sentido de que lo que más me gusta contar. Esas historias de mujeres anónimas. Y bueno, la verdad que cuando me llegó el guión y lo leí y todo, es lo que hizo no dudar. Es decir, yo quiero contar esta historia. Claro. Bueno, en un rato vamos a hablar de Comandante Luis Piedrabuena, de tu infancia, de tus sueños, de cómo llegaste desde tu Santa Cruz natal a Londres, a París, cómo se fue alimentando tu sueño, cómo llegaste al lugar que estás ocupando hoy.
recién contaba también que trabajaste con los más grandes y las más grandes. Yo te descubrí, te conocí a vos en Filosofía de Vida, la obra escrita por el mexicano Juan Villoro, que es un extraordinario escritor, muy futbolero, además. ¿Ah, sí? Sí, muy futbolero, con Alfredo Alcón, Rodolfo Bebam y Claudia Lapacó, en el Teatro Metropolitan. Ahí sí. Te conocí. Y después te fui siguiendo un poco la carrera. Pero más allá de ellos, de Alfredo Alcón, de Claudia Lapacó, de Rodolfo Bebam, también trabajaste, bueno, ahora en El prisionero irlandés con Manuel Vicente, con Susú Pecoraro, sí. En Verdades Verdaderas, sí. La vida de Estela de Carlotto, sí. Con Rita Cortese, con Norman Brisky, sí. En Babylon, sí. El unitario de Canal 9. ¿Se te aflojaron alguna vez las piernas cuando te tocó trabajar con alguno de estos monstruos? Y creo que con el que más se me aflojaron las piernas fue con Alfredo. Claro. Había una anécdota que decían que si sobrevivía al primer ensayo ya está. Ajá. Pero no es por algo preestablecido que tenía, porque nunca ni llegó a ser un sueño trabajar con Alfredo porque no lo veía posible. Creo que cuando uno tiene un sueño hay algo mínimo de posibilidad que uno confía en eso. Con Alfredo nunca se me cruzó por la cabeza. Y sin embargo, cuando lo vi y estaba ahí, yo era su sobrina, él era mi tío, no sé, me pasó algo súper fuerte. Una persona que, además de como mi colega, mi compañero de trabajo, generó un gran cariño en mí. Claro. Y con él sí se me aflojaban las piernas. Mirá. Sí. Con la dirección de Javier Dolte, ¿no? Sí, con la dirección de Javier. Como si algo le faltaba a esa obra. Una obra completísima y después tenerla... Y siempre a sala llena. Sí. Y la gente aplaudiendo de pie. Sí, estaban todos muy contentos y Claudia Lapacó, para mí, claro. Que haya estado en ese elenco, fue impagable y creo que si bien todo fue maravilloso y aprendí muchísimo, tenerla a Claudia ahí era tener una amiga en el escenario. Súper apoyada. Y hay una experiencia también que me imagino que te ha marcado mucho. Vos fuiste una de las protagonistas de Un guapo del 900. Sí. Sí, Un guapo del 900. Lo hacían en la calle, en gira por la provincia de Buenos Aires, con la dirección de Eva Alac. ¿Qué fue eso? ¿Qué significó trabajar? Porque es una manera de llevarle el arte a la gente, ¿no? No de estar en un teatro esperando que la gente vaya, sino ir ustedes hacia la gente. Me imagino que ha sido una muy buena experiencia esa también. Sí, me encanta. Era para más de 1.000 personas, se hacía en pueblos, había que elegir la esquina del pueblo que iba a ser nuestro escenario con calles de adoquines, porque era una obra de Eichelbaum, antigua, con autos antiguos, con carretas, con disparos. Era muy lindo ver cómo la gente se acercaba a compartir eso con nosotros y eran multitudes. Creo que ahí algunos nenes me pedían hasta que firme autógrafos. A mí me daba ¿Sí? Mucha gracia, sí. La gente estaba súper contenta de que llevemos ese espectáculo. Estamos hablando con Alexia Moyano, actriz, protagonista de El prisionero irlandés, una película que recomiendo que vayan a ver. Es una gran película argentina, en un momento muy bueno, entiendo, del cine argentino. Nos vamos a remontar imaginariamente a tu Santa Cruz natal, ¿sí? Porque quiero saber cómo eran tus días, cuáles eran tus sueños y después, más acá en el programa y más acá en el tiempo, por supuesto, saber cómo llegaste a Londres, por qué, cómo apareciste en París y cómo se fue desarrollando tu vida actoral. ¿Te parece? Me encanta. Y digo, es muy importante, o son muy importantes, las marcas de la infancia, ¿no? Aquellos primeros recuerdos, aquellas primeras lecturas que de una u otra manera te van llevando por un determinado camino, ¿sí? De eso se trata esta parte de Palabras que llegan en Conexión Abierta, la radio online de la UAI. ¿Cuál fue el primer libro que leíste? ¿Y la primera película que viste? ¿Y tu primer disco? En Palabras que llegan, nos gusta mirar hacia atrás. Bueno, ¿te acordás cuál fue el primer libro que leíste, Alexia? Me acuerdo cuál fue el primer libro que me tocó, Del amor y otros demonios. Ajá. Lo leí ya de grande, o sea, a los 16, por ahí. Ajá. Se ve que los 16 fue una época de mi vida que me marcó mucho, como Escuela decís. secundaria. Sí, escuela secundaria.
Porque yo veía gente que tenía un amor por la literatura que yo admiraba y yo no tenía. Y entonces me preguntaba, ¿y esta gente cómo le pasa eso que le pasa con la literatura? Uh-huh. Y hoy en día amo mis libros. Uh-huh. Ese fue el primero que me... Y Sostiene Pereira. Uh-huh. Sí, Sostiene Pereira también, porque me podía imaginar ese hombre en Portugal. Y a partir de ahí creé toda una historia con Portugal, que es un lugar que añoro uh-huh. como si yo hubiese vivido ahí. Y bueno, eso es lo que genera un poco la lectura también, ¿no? Es vivir un montón de vidas en una sola, leyendo. Yo también lo entendí eso cuando estudiaba periodismo y al principio me costaba. Y a los 20 años aproximadamente un profesor, gran periodista, maestro de periodistas, Julio Ricardo, cuando yo le pregunté, Julio, ¿cómo se hace para llegar al medio, para trabajar, para relatar un partido de fútbol? Y él me dijo, hablando de la literatura, la mejor manera de llegar al fútbol es por afuera del fútbol, leyendo de todo, biografías, historias, novelas, cuentos. Y empecé, en realidad, por querer llegar a un determinado lugar. Y en definitiva, lo que terminé disfrutando fue el camino hacia ese lugar. Y ese camino lo hice leyendo. Y hoy soy un ávido lector. Es fundamental para el laburo nuestro y para el tuyo también, ¿no? Sí. Más allá de que algunos por ahí no lo tomen de esa manera. Me parece que es fundamental. Sí. Te nutre, te enseña, te va consolidando también intelectualmente. Te amplía mucho el universo, ¿no? Uh-huh. Como perdés los prejuicios, entendés más cómo pasan las cosas. La imaginación se te abre, se te expande. Para mí es fundamental la lectura. ¿Y el primer disco que escuchaste o el que recordás? El primero o el que te marcó primero, el que más te marcó, no sé. En realidad un cassette de Los Pitufos. Ah, bueno. Porque nos íbamos yo del sur, como bien dijiste, claro. Nos íbamos de vacaciones a Córdoba, donde hay una familia muy querida nuestra. Y nosotros queríamos escuchar Los Pitufos. Llegó un momento que mi mamá dijo que se había roto el cassette de Los Pitufos. Uh-huh. Yo no sé si se rompió o lo rompieron. Pero el de Los Pitufos me fascinaba. O sea, estaban hartos de escuchar Los Pitufos. Sí, estaban hartos de claro. Los Pitufos. Y contame un poco, en ese contexto en el cual vos leíste tu primer libro, escuchaste tu primer disco, contame un poco de Comandante Luis Piedrabuena. ¿Cuántos habitantes? ¿6.000? ¿7.000? Sí, ahora debe estar en 7.000, 8.000, ponele con mucha suerte. ¿Sos la figura ilustre de la ciudad, o no? Y no la figura ilustre, pero ahora ponele, siempre me escriben cuando sale un programa nuevo, o con esto de la película. Muchísima gente del pueblo me escribe, me dice que quieren verla, que están muy contentos con mi trabajo. Recibo halagos por todos lados ahí. Contame un poco de eso. Estamos hablando con Alexia Moyano, actriz que está teniendo un año muy bueno, muy intenso, por suerte, de trabajo, por suerte para ella y por suerte para nosotros que la podemos disfrutar. Contame un poco de aquellos días, de la infancia, con quiénes vivías, cómo era el lugar, el barrio, la gente, los aromas que te llevaste, los recuerdos que debes tener como postales. Contame un poco de Comandante Luis Piedrabuena en Santa Cruz. Mi infancia fue muy especial porque fue impecable, fue muy... usaría otra palabra y no perfecta si la tuviese en la cabeza. Uh-huh. Pero era una chica muy libre, podía andar en bicicleta, podía jugar al vóley, podía ir a básquet. Hacía muchísimos deportes, ninguno lo hacía muy bien. Pero estaba en todos los deportes, siempre tenía alguna amiga que, no sé, en básquet veníamos a jugar a Buenos Aires y siempre había una, Carla, que era la más grande que nosotras, que nos defendía. Mirá. Sí. ¿En qué club jugaban? No, o sea, allá hay dos clubes, el Argentino y el Júpiter. Pero en realidad jugábamos en el gimnasio. Hay un solo gimnasio, una sola primaria, ahora hay más. Había un solo secundario. ¿Pero cómo viajaban a Buenos Aires? ¿Competían? Sí, competíamos, viajamos igual una vez, no es Está que bien. viajamos. ¿Pero a quién representaban? Al pueblo. Ah. Claro. Bien, o sea, la selección del pueblo. Sí. Vinimos a jugar acá y la pasamos lindo en básquet. Una amiga, Solange, y yo éramos las más chicas. Uh-huh. Y todos por ahí nos sacaban la pelota, lo que sea, y Carla nos defendía. Ella era la madre de todo el resto. Y bueno, muy libre. ¿Y qué recordás de tus viejos o con los que te criaste? ¿Cómo eran esos días? El río es algo en el pueblo que es maravilloso. Uh-huh. El pueblo está en la costa del río Santa Cruz. Ajá. En las orillas, del río Santa Cruz. Uh-huh. Y es a 3 cuadras de mi casa. Ah, mirá. Sí. Pero todo el pueblo está a orillas del río. Claro. No es que yo era una privilegiada por estar a 3. Después estaba la Isla Pavón, que quedaba a 3 kilómetros. Entonces siempre nos íbamos caminando a la Isla Pavón y hacíamos... Un día
bueno, tomábamos la leche, hacíamos la merienda en la Isla Pavón. Y un día incendiamos una mata. Bueno. Enorme la mata. Y bueno, dicen que desde el pueblo se veía el humo, que estaban todos preocupados. Nosotras nos pegamos un susto importante. Y mi familia, bueno, mi mamá, mi papá y mis 3 hermanos. ¿Tu mamá, tu papá? Bueno, vamos a Sí. nombrarlos también. Sí. Mi mamá Guillermina, mi papá Luis. Ellos viven. Mi papá falleció hace 15 Ajá. años. Hace mucho. Eras chiquita. A los 15. Claro. Y bueno, hace más, en realidad. 17 serán. Ajá. Y ¿Y tus hermanos? mis hermanos, Martín y Katia. Ajá. Martín el mayor y Katia la más chiquita. Sos la del medio. Sí, soy la del medio. Fui muy celosa. ¿Y cómo era esa casa? ¿Casa grande? ¿Cómo era la casa de pueblo? Una casa grande que era una mezcla. Una vez estaba haciendo un seminario con Ramón Podolsky y tuvimos que describir la casa de cada uno. Mira. Y me di cuenta que era casi tragicómico como yo describía mi casa. Porque con un amor impresionante, pero el que lo escucha de afuera es una mezcla de estilos mi casa. Primero una casa prefabricada que tenía, no sé, 2 cuartos y una cocina. Y después se fueron agrandando. O sea, iba llegando un hijo y agrandaban el ambiente. Y se agrandaba una vez con material, otra vez con madera. Después cuando todos nos vinimos a estudiar a Buenos Aires y quedó mi mamá sola, de golpe en la casa hay 2 cocinas. O sea, empezó haciendo un quincho que al final le puso una cocina, pero está a 3 metros de la verdadera cocina de siempre de la casa. No es que es un quincho que está en el patio. Entonces es una casa rara, muy particular, muy auténtica como mi mamá. ¿Sigue viviendo tu mamá, sí? Mi mamá ella dice dónde está su celular. Ahora tiene 2 nietos y está un poco acá, un poco en Lago Puelo, un poco en Piedrabuena. Pero la casa sigue siendo de ustedes, de la familia. Sí, la intentamos alquilar un tiempo, pero no... fue esas cosas raras que hacemos. Como la casa tenía 2 cocinas y tenía 2 baños, se alquiló la mitad de la casa, algo muy gracioso. Pero bueno, es una casa que tiene muchísimos recuerdos, con un patio muy grande, nuestros cumpleaños en ese patio. Es muy difícil desprenderse de una casa que tiene tanta historia. Y sí, porque es parte de la historia de ustedes, ¿no? Sí. Más allá de la casa en sí. Y esto tiene más que ver con vos, más allá de tu primer disco y tu primer libro. ¿Recordás cuál fue la primera película que viste? ¿Sabes? O la que te marcó, la primera que te marcó, como quieras. Sí, ¿sabes que Todas las mañanas del mundo fue una película que me gustó muchísimo. Pero ella estaba en la universidad. Ya tenía 21 años. Por Ya ahí estabas cuando vi esa acá en película. Buenos Aires. Ya estaba en Buenos Aires. Ajá. De chica era muy inquieta y me gustaba mucho estar con amigos y al aire libre. Ajá. Entonces no era de quedarme. Ponerle mi papá, leía el diario y mi hermana miraba dibujitos. Y yo volvía loco a todo el mundo, porque entraba, salía con amigos, me iba, me retaban porque no había llegado a la hora que tenía que llegar, entonces salía mi papá a buscarme al parque, jugaba en la calle hasta las 11 de la noche. Era muy inquieta para ponerme a ver una película. ¿Y allá tenían cine en el pueblo? Sí. No, creo que hubo un cine, pero en mi infancia no estaba funcionando, mira. y ahora hay un espacio Inca que se inauguró ahora unos 4 años. Qué buen trabajo, ¿no? Sí, sí. El de Inca, digo, en todo, en la difusión del cine argentino, en el canal, las películas, tantas estos últimos años, promocionadas del cine argentino. Sí, se ocupan, ponele, ahora estamos viendo de la posibilidad de llevar la película a Piedrabuena y que yo vaya a presentarla. Claro. Y hacer un circuito, ponele, no sé si Gallegos, Piedrabuena, Caleta. Claro. Y se ocupan mucho de que las películas, a nosotros nos pasó que íbamos a salir en muchas más salas acá en Capital de las que salimos. Entonces, bueno, si por ahí en Buenos Aires a alguien le quedaba muy incómodo, la película no se pudo ver tanto como hubiésemos querido, por lo menos puede ser una película federal, puede ir bastante al interior. Claro, claro. Y claro, el Inca te apoya mucho. y llevarle el arte a la gente, que Sí. tal vez no tiene tanta posibilidad como la gente que vive en Buenos Aires, ¿no? Sí. O en el Gran Buenos Aires. Aparte una película que tiene muy buena recepción. Toda la gente que la vio Sí. me hizo unos comentarios impecables de la Y a mí película. me sorprendió eso que te dije hace un rato. ¿Cuánta gente un lunes por la tarde en el cine? ¿Cuánta gente viendo la película? Nos está acompañando en Palabras que Llegan Alexia Moyano, actriz, el programa que hacemos con Ornella Gentili, con Daniela Ferrín en la producción. Daniela, estamos con sueñito, ¿no? El embarazo, ¿no? La panza que también y la hora de esta hora ya crepuscular, ¿no? Del viernes. Continuamos haciendo Palabras que Llegan y es un gusto en la radio online de la UAI, en Conexión Abierta. Hay momentos en la vida de cada uno de nosotros que marcan
quiebres, que son puntos de inflexión. Yo quiero saber, esta noche, en Palabras que Llegan, ¿cuál fue ese punto de inflexión en la vida de Alexia Moyano? En Palabras que Llegan, contame parte de tu historia. ¿Cuál fue el momento en que decidiste ser quien sos? Vos que tenés labia, contame una historia. Métele con todo, no ¿Te acordás cuándo fue ese momento, Alexia, el momento en el cual vos decidiste ser quien sos? Ese quiebre en el que dijiste, yo quiero ser actriz. Y acá vamos a meternos un poco en esto, ¿no? ¿Cómo es que esta chica va de Santa Cruz, de la lejana Santa Cruz, a París, llega a Londres? Pero ahora vamos a ir a eso porque me llama poderosamente la atención y me parece que es una maravillosa historia de vida. Pero ¿hubo un momento, hubo algo puntual que a vos te llevara a decir, chao, yo quiero ser esto, yo quiero actuar, yo quiero estar en un escenario? Fue dándose paulatinamente. Yo sí sé cuándo terminé de tomar la decisión. Fueron varios momentos entonces, no Sí. hubo uno puntual. No. Primero, yo estaba estudiando administración en la UBA, que terminé. Pero pará, ya te habías ido de Santa Cruz. Ya me había ido de Santa Cruz. ¿Vos Sí. hasta qué edad viviste? Hasta en los Santa Cruz? 16. Yo Ajá. terminé el colegio secundario acá en Buenos Aires. Ah, bueno. Empezaste allá Sí. y terminaste acá. ¿Y por qué te viniste para acá? ¿Por una decisión propia? ¿Por una cuestión familiar? Por una cuestión familiar. Ajá. Sí, mi papá, no sé qué periodo habrá sido, pero a mi papá siempre le preocuparon mucho las huelgas y todo ese tipo de cosas. Ujú. No sé en qué momento estaba la educación, pero bueno, me quería mandar acá a un colegio donde no haya paro, donde tenga Claro. clases. ¿Qué hacía tu viejo? ¿De qué laburaba? Mi papá escribano. Ajá. Sí, escribano y mi mamá abogada. Ah, mira. O sea que vengo de profesiones formales. Sí, estaba claro. No había una beta artística en la familia. No, nada. Mi mamá ha hecho pintura Ah, bueno. y es profesora de música, pero nunca una vez que se empezó a dedicar a la familia y a la profesión no ha seguido desarrollándolo. Bueno, pero tenía en su interior... Sí, pintaba muy bien claro, mi mamá. ese gusto por el arte también, que de alguna manera te debe haber influenciado. Sí. Igual creo que mi mamá, el recuerdo que tengo de mi mamá es que se ocupaba muchísimo en realidad del trabajo y de jugar con nosotros Claro, los fines de semana claro. y las vacaciones. Bueno, Pero le en realidad- preocupaban las huelgas docentes a tu viejo Claro. y vamos a Buenos Aires. Sí. Entonces, bueno, llegamos a Buenos Aires a los 16, después estudié administración porque no tenía una vocación definida, y hacía teatro a manera de hobby, tipo en tercer año de la facultad, empiezo a pensar que me quería dedicar a la actuación. En tercer año de la facultad. En tercer año de la recién. facultad, sí. O sea que yo muchas veces me cuestiono que digo, uy, empecé grande. Claro, el tiempo que perdí. Claro, y sin embargo, Sin embargo, la carrera que estás haciendo, ¿no? Claro, no, de verdad. No, pero ponele tengo 3 amigas de la facultad que adoro. Y yo por ahí pienso, bueno, ya ellas valen la pena. Después otros 2 amigos que no los veo tanto, pero también de la facu, pasar por afuera de ciencias económicas y sentir que es mi facultad, la UBA como mi universidad, todas esas cosas. ¿Vos te recibiste? Sí, me recibí. Me dio mucho la facultad. Entonces, hoy en día, en un momento lo cuestioné. Hoy lo agradezco, mi paso por la facultad. Bueno, como en tercer año me empecé a dar cuenta de que podía hacer las 2 cosas para vivir, porque creo que podría haber hecho administración y hubiese estado todo bien. Pero que con el teatro iba a estar... O sea, cuando yo leía una obra de teatro, un libro, cualquier cosa de lo que era literatura, yo sentía que me estaba alimentando. Cuando yo leía sobre marketing, sobre recursos humanos, Mirá vos. sobre microeconomía, sí, lo leía, pero lo leía porque lo tenía que leer. Claro. No es que, por otro lado, yo sentía que me alimentaba. No te llenaba. Claro, no me llenaba. No te llenaba el espíritu. Claro, no me llenaba, exactamente. Y bueno, entonces igual seguí con la universidad porque mi mamá me recomendó que la termine y se ve que a mí me daba más seguridad también terminarla. Y bueno, de ahí de a poquito empecé cada vez a inmiscuirme más en lo que era la profesión de actriz. Pero el quiebre lo hice, que me preguntabas, cuando fui a Londres. Cuando fui a Londres, ahí yo dije, bueno, si voy a hacer esto, voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Bueno, ahí es un punto en el cual me quiero detener. ¿Por qué viajaste a Londres? ¿O cómo se dio ese viaje? ¿Fue un viaje de placer, por estudios o por qué? Fue por estudios y porque yo cumplí 28 en Londres. Ajá. Tengo mi prima Erika Halvorsen, que ella dice que los 28 es un punto de inflexión en la vida de cada uno. Y la verdad para mí fue un punto de inflexión muy importante mis 28.
Me fui porque acá yo tengo mucha vida social y hay mucha gente a la que quiero. Entonces cuando me voy sea a Londres, cuando me voy a Francia, puedo entrar más en la introspección o en ver mucho teatro, claro, o en dedicarle muchísimo a mi profesión de manera concentrada e intensiva. Y sentía que si yo me quería dedicar a esto necesitaba una base técnica que yo no tenía. Había estudiado con Elena Tritek, con Virginia Lago, Elena que adoro, es mi maestra, con Raquel Sokolowicz, con muy buenos maestros. Es más, pensé en hacer el IUNA, pero cuando me anoto para hacer el IUNA acá, me sale un corto Historias Breves en el norte, en Formosa, y al final me fui a hacer el corto. El IUNA eran 5 años. Entonces dije, bueno, ¿de qué manera yo puedo acortar un poco esto, intensificar el trabajo y la preparación? Entonces por eso me fui a Londres. Y en Londres, tengo entendido que hiciste obras de Shakespeare. Ay, sí. ¿Y cómo apareciste en Londres y haciendo semejantes clásicos? Y lo que pasa es que yo estaba estudiando teatro clásico. Ajá. A mí me gusta tratar de investigar mucho en mis puntos débiles. Siempre estoy haciendo una actividad que para mí es nueva o algo que me cuesta mucho. Y me gusta exponerme a esa sensación y tratar de superarla. Cuando llegué a Londres y veo a mis compañeros actuar en una escena, casi me infarto. O sea, me cuestioné, digo, ¿qué hago acá? No voy a poder sobrevivir un año. ¿Con el idioma cómo hiciste? ¿Ya sabías inglés? Sí, sabía inglés. Obviamente que cuando me volví sabía mucho más que lo que sabía cuando recién llegué. Porque una cosa es saber el idioma a nivel turista y otra cosa es estar estudiando en ese idioma y tener que hacer escenas con un compañero en el que ese idioma es su idioma nativo. Claro. O sea, su lengua nativa. Y bueno, como era teatro clásico, la verdad que investigamos más sobre los clásicos. Y a mí me fascina. Shakespeare me encanta. Así que hicimos el personaje que más me gustó fue Enrique. Ay, no puede ser que no me acuerde. Ricardo II. Sí, Ricardo II, tenés razón. Ajá. Sí. Ricardo II. Ricardo II me encantó. Pero ahí había varios personajes que me gustaban. Había un personaje que hablaba de lo que es sentirse desterrado. Y a vos te pegaba muy de cerca eso, ¿no? Sí, a mí me fascinó. Porque tenía eso de cuando estás en un lenguaje que no es tu lenguaje. Y todas esas cosas yo las comprendo cuando viajo, cuando me siento expuesta, cuando me siento débil. Te quiero preguntar algo y que tiene que ver de alguna manera con esto, ¿no? Porque también fuiste parte de Verdades Verdaderas, la vida de Estela, con Susupe Coraro, que hacía de Estela de Carlotto precisamente, con Rita Cortese, con Fernán Mirás. También, bueno, ahora, la película que está en cartelera, El prisionero irlandés, en esta reivindicación a la mujer argentina, en aquellas luchas contra las tropas realistas. Vos como actriz, cuando componés el personaje, y en estas películas, ¿no? Porque recién hiciste referencia a esto, que te sentías un poco identificada con ese destierro al estar lejos de los tuyos, de tu patria chica. Tu patria chica, digo, comandante Luis Piedrabuena, y también del país. ¿Te comprometés ideológicamente con las historias cuando componés el personaje o solamente lo componés desde lo que tiene que ver concretamente con lo actoral? Y depende. Nunca me ha tocado componer algo que esté en lo que yo esté tan en desacuerdo con lo que tengo que hacer. Entonces creo que debe depender de eso, que cuando me toque a alguien en el que yo esté en desacuerdo, seguramente... O sea, voy a estar en desacuerdo como Alexia persona y dejarlo en la puerta una vez que empiezo con el guión. Y no juzgarme porque si no puedo hacer un buen trabajo. Pero hasta ahora no me tocó esa encrucijada. Hasta ahora normalmente comulgo bastante con lo que cuento. Bueno, de Londres nos vamos a París, ¿sí? Donde estuviste un año como estudiante extranjero en el Conservatorio de Arte Dramático de París. Y sé también que llegaste tarde. Sí. Pero contame. Es verdad. Viste, sé más de vos que vos casi. Sí. Bueno, contame, ¿cómo fue ese viaje de Londres a París? Porque fue casi consecutivo, ¿no? Londres, París. Fue Londres, vine acá, hice filosofía de vida, claro. Hice Extraños en la Noche, Babylon, La Cacería. Lo que pasa es que ese también fue un año súper intensivo en lo laboral. Claro. Entonces hice todo eso en 1 año y medio, 2 años y me fui de vuelta. Me pasó que cuando yo fui a Londres, en realidad no sabía si Francia o Inglaterra. Es más, llegaste tarde por las funciones de filosofía de vida.
Sí, no sabía si Francia o Inglaterra, y al final fue Inglaterra. Pero me había quedado la cuenta pendiente con Francia. Pienso que son decisiones que en realidad la gente que está cercana a mí nunca entiende. Nunca entiende, me lo cuestionan, por suerte al fin del día me apoyan, ¿no? Pero tenemos una sola vida. Yo sentía que si no iba y vivía en Francia y a esta edad y lo que yo quería ver ahí, y tenía como una deuda pendiente con Francia y que tenía que hacerlo. También me cuestioné, uno toma una decisión y se cuestiona muchísimas cosas. Para muchos no era una decisión muy inteligente dado el nivel, el punto en el que estaba en mi carrera, que por ahí podía darme muchísimas más posibilidades todo lo que estaba haciendo. Pero sentía, tengo una vida y si no lo hago ahora, no hay reparo, no. Ya está. No, y aparte te ayudó en tu formación y es lo que vos estás haciendo y... Sí, ahí también. A Francia fui más para algo no tan técnico como ha habido en Londres. En Londres yo necesitaba como bases técnicas. Y en Francia era más una aspiración poética. O sea, había textos, había su poesía, había su mundo de la mirada sin palabras, había escritores franceses, Sartre, que me encanta, Marguerite Duras. Francia era todo ese mundo de un socialismo, ¿viste? Claro. O sea, no es un país... revolucionario. Claro, era en realidad el mundo de los pensadores. Y la verdad también entendía ahí por qué los franceses y los ingleses se llevan tan mal. Claro. Porque... No, y además, fuente de tanta inspiración para tantos artistas de todo el mundo. Totalmente. Pienso, uno de los nuestros, Cortázar. Sí, por ejemplo. Ni hablar de Gardel. Sí, bueno, tenemos la Casa Argentina ahí. La Casa Argentina en París, exactamente. Sí, yo vivía ahí, Marcelo Balcells es el director de la Casa Argentina, muchísimo apoyo, me sentí muy acompañada, la verdad en esa casa me sentía en casa. O sea, era el pequeño lugar, la pequeña Argentina dentro de Francia. ¿No sentiste lo que decía Sartre, ¿no? El infierno es la mirada de los otros. Así te miraban y te sentías bien mirada y cuidada. Sí. No, igual me sentí muy cómoda. Claro, cuando uno está, como decíamos, expuesto a muchísimas miradas, sos el que es distinto, sentís cierta debilidad, pero una debilidad que a fin del día te fortalece. Es buena esa frase. Una debilidad que al final del día te fortalece. Y sí. Sí, una experiencia... hoy estoy contenta de haber ido. Está muy bien, eso es lo más importante. Recién hablabas de Marguerite Duras. Sí. Y protagonizaste de ella Ágata hasta hace poco y estuviste de gira por el sur. Sí. Esas son cosas que te da la vida que no tienen precio, ¿no? Me imagino. Y es que lo que no tiene precio es encontrar a un grupo de gente que se la juegue en trabajar estos textos. Son textos que normalmente no se trabajan, son muy poco comerciales. Si bien hay mucha gente que le gusta a nivel literatura, pero lo tenés que poner en teatro. Claro, tenés que... claro. Y bueno, por suerte encontré a Diego Ávalos, el director, y a Pablo Larsón, un actor francés, y todo un equipo de gente, iluminadora, Sandra Grossi, o sea, Karina, nuestra productora, otra, la vestuarista, Jenny. Un montón de gente que estaba dispuesta a tratar de llevar este texto adelante en forma teatral, y bueno, igual originariamente es una obra de teatro. Y fue una experiencia genial. Es más, ayer tuve que hacer una especie de... Sagay está haciendo un índice de actores. Y teníamos que llevar algo preparado de 40 segundos. ¿Y qué terminé haciendo? Un fragmento de un monólogo de Ágata. Ah, de Ágata. Está muy bien. Sí. Estamos hablando con Alexia Moyano en Palabras que Llegan. En este momento, en el programa, llega el tema del día. Que en cualquier otro programa de actualidad se podría interpretar como... el tema del día, las elecciones o el balotaje que se viene, o los cortes, o la línea 60 que anda y que no anda y demás. Acá el tema del día son palabras y las palabras se transforman en canción. Y la canción la elige nuestra invitada hoy, Alexia Moyano. La canción es Mírenla, de... Ciro y los persas. Exactamente. Qué bien. Gracias, que lo Leo. tenía, lo tenía muy bien preparado. Entonces, el tema del día, Ciro y los persas. Ahora, en Palabras que Llegan, el tema del día.
Ella viene desde lejos, vive de jugar con tu ilusión. Buscabas la libertad y ahora cómo huir de esta prisión. Mírenla, mire, 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 mírenla, mírenla, ella está tan sola. Mírenla, en sus ojos hay placer. Mírenla cuando te enamoras. En un pasillo sin luz me dice que estaré en su corazón. Va contando historias increíbles de locura y de pasión. Ella va buscando ser la reina de una noche, larga noche sin final. Ella quiso ser rebelde y bella y en la tina descansar. Y ahora que has quebrado un hombre ciego, nena, que en tu cielo creyó ver, y aún no sabe que ya no es más que un fugaz recuerdo que jamás puede volver. Mírenla, mire, 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 mírenla. Mírenla, mire, 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 mírenla. Palabras que llegan. Cuando Conexión Abierta abre sus puertas y se enciende la luz, el aire unifica y transmite todas las voces. Todos en un mismo lugar. Conexión Abierta, una nueva forma de escuchar la radio, y es donde vos estás. Se hicieron tantas canciones ya. En Conexión Abierta compartimos palabras que se hacen historias, palabras que llegan y se hacen programa. Termino hablando de mi verdad y al borde del abismo y bla bla bla. Estamos hablando fuera de micrófono y la estamos pasando muy bien en esta noche de viernes, madrugada de sábado, con Alexia Moyano en Palabras que Llegan. Averigüé, también más allá de que sos una brillante actriz, que jugás muy bien al póker. Ah, ¿Es cierto? Sí. En realidad tengo suerte de principiante, me parece. Pero bueno, me viene durando la suerte de principiante. ¿A nivel profesional jugás? ¿En circuitos profesionales? No, circuitos profesionales no. He ido al casino y he jugado al póker en el casino, sí. Pero tengo que tener mi mano derecha para el póker, que es mi amigo Dan Yabut.
Un amigo que me dice en Londres, él es de Estados Unidos y él Ajá. vive en Washington ahora. Ujú. Pero bueno, cuando lo veo hay fichas de póker de por medio y si tenemos un ratito, casino. Ah, sí, mirá. Sí. Bueno, está muy bien. Igual este año es muy intenso en cuanto a trabajo, digo. No sé si se te debe hacer muy simple buscar el espacio como para divertirte o entretenerte, porque haces mucho deporte, recién lo contabas también, equitación, tenis, ¿no? Estuve leyendo por ahí. Sí. Natación, ¿sí? Sí. ¿Cómo, te haces tiempo todavía para esas cosas que van más allá del laburo, de la actuación? Sí, ahora no estoy entrenando, o sea, todo lo hice en determinado momento de mi vida. Nunca puedo hacer, encima ahora tengo un nenito, un hijo, Lucas, mirá. de 1 año y 2 meses. Chiquitito. Es un sol. Entonces no puedo. Idealmente a mí me encantaría estar haciendo, o sea, todos los deportes, me gustaría estudiar italiano, o sea, hay muchísimas cosas que quiero hacer en la vida. Lo que no estoy pudiendo es hacer todo al mismo tiempo. Entonces, ponele, hice un par de años esto, un par de años. Igualmente ahora, cuando tengo que hacerlo, no sigo por ahí progresando y entrenando todo el tiempo, pero sí puedo jugar un partido de tenis y divertirme, o sí puedo hacer equitación. Y ahora estoy incursionando en el karate. Ah, bueno. También. Me encanta, soy la peor de mi clase, pero estoy Bueno, pero fascinada. estás empezando ahora. Sí. Ojo, soy cinturón amarillo ya, ¿eh? No tengo idea igual, ¿eh? Bueno, viene blanco y amarillo. Bueno, entonces eso, siempre estoy tratando trato de salir a correr, trato de hacer cosas, pero para esto que decíamos antes, para estar siempre al día, porque nunca sabes cuándo te sale una obra y qué demandas, qué exigencia tiene, entonces tenés que tratar de estar siempre físicamente y vocalmente preparada. A ver, yo tengo acá, en tele, entre otras cosas, Babylon, donde hacías de Puca. Sí, me encantó. La pareja de Federico Olivera, que era un fiscal, Sí. que también trabajaste con un grosso como Luis Luque, con Norman Brinkley, Sí. también, con Martina Guzmán, ¿sí? Tele, teatro, cine, ¿dónde te sentís más cómoda? ¿Cuál es el lugar donde mejor te hallás, donde más lo disfrutás? Porque son cuestiones diferentes, incluso con relación al público, a la llegada, la devolución inmediata que es el teatro, el cine no tanto, la tele por ahí te da otra repercusión. Si tuvieras que elegir. Sí, y de siempre para mí el cine tuvo algo mágico, o sea, cuando empecé a poder hacer una película, poder hacer cine era mi sueño, yo quería hacer cine. Sin embargo, el teatro me dio muchas más satisfacciones Mirá. de lo que yo me podría haber imaginado, o sea, he hecho una obra, filosofía de vida súper comercial. He hecho obras independientes, pero Un guapo del 900 comercial, estuve en el Cervantes. El teatro me da, tengo que agradecerle el resto de mi vida a lo que me dio el teatro. Y aparte el teatro es lo que me exige estar vocalmente y físicamente al día. Así que le agradezco muchísimo. Creo que después en tele depende de donde uno esté grabando. Porque hay lugares en los que uno entra y se siente como en casa. Y hay otros lugares, en el que uno, tele y cine, se siente, todavía no es parte de ese circuito. Cuando hice Babylon, en la productora de Gastón Portal, hice como 3 castings para hacer eso. Y para hacer Puca, que me fascinó, me encantaba. Puca me divertía muchísimo, tenía algo que compartía, era eso de vivir en una realidad que parecía distinta a la que vivía el resto. Yo eso lo entendía muy bien. Y desde que llegué a la productora, yo sentí que me sentí cómoda. Cuando audicioné para Filosofía de Vida, cuando salí de ahí, la llamé a Elena Tritec y creo que a mi suegra, que me había ayudado mucho a estudiar el guión, una vez que ya había hecho el casting, y les dije que me sentía, yo hice el casting en una cocina, el escenario era una cocina, que me sentía en la cocina de mi casa. A veces te pasa que te sentís que es lo tuyo, pez en el agua, y otras veces, no sé qué es lo que pasa, que uno sí lo hace, pero no se siente tan cómodo. Ajá. Y otras veces supongo que será la experiencia, la verdad, poder sentirse realmente cómodo en todos los ámbitos. Cuando actúas, emocionás a la gente, en el teatro, en el cine, en la tele. Y a mí particularmente me llama la atención, me gusta saber qué emociona a aquellos que nos emocionan. Y en este caso yo quiero saber qué la emociona. Me habló de su comandante Luis Piedrabuena natal, de su mamá, de su papá, de sus hermanos, de su hijito, de la familia. Pero yo quiero saber
particularmente, qué es lo que la emociona a Alexia Moyano. ¿Con qué se emocionan quienes nos emocionan? En palabras que llegan, marcas en el alma. ¿Qué te emociona, Alexia? Distintas cosas. Me emociona una mirada sincera. Cuando hay alguien que... personajes anónimos que uno comparte algo o hay una comunicación sin palabras o con palabras a veces, con personas que son anónimas. Sin embargo, hay un intercambio, un algo que uno se entiende y sin embargo esta persona te puede llegar a alegrar el día. Y fue alguien que se cruzó con vos y te sonrió, no sé. Y que capaz que no ves nunca más. Y que capaz que no ves nunca más. O sea, mientras seas sincero, mientras venga desde una sinceridad profunda. Me emociona ver crecer a Lucas. Verlo crecer, verlo despertarse con tan buen humor, ver cuando tiene fiebre y habla que yo digo que parece poseído, pobrecito. Habla rapidísimo y clarísimo en su lenguaje. Y después cuando me encuentro a mí misma acá en Buenos Aires o en las grandes ciudades, en Londres, en París, yo me pierdo un poco. Siento que pierdo mi esencia. Que estoy ganando un montón de cosas porque me gusta ser alguien de mundo, me gusta ser alguien que no ¿Aún en juzga. Buenos Aires, con tantos años que hace que estás acá? Sí. Mira. Y sin embargo yo llego a la desolación del sur, pero llámese Piedrabuena o la ruta en realidad Gallegos Piedrabuena o Piedrabuena San Julián. Por ahí no tanto el pueblo en sí, sino en esos momentos de que es la naturaleza y vos. O por ahí en Lago Puelo, cuando estoy en el lago, en esos momentos donde no hay gente. Y ahí cuando estaba preparando Ricardo II en Londres, había cosas que yo buscaba y buscaba y buscaba. Y las encontré en Lago Puelo, sola entre los árboles, mirando la montaña y Eso el te lago. emociona. Sí, me parece que hay una comunión de los seres, no sé. Está muy bien. Estamos hablando en palabras que llegan con Alexia Moyano. El programa nuestro, yo siempre digo que es un refugio de palabras. Es tan importante la palabra para los que hacemos periodismo, para los que comunicamos, ni hablar para los que relatamos fútbol. En el caso de ustedes, que comunican con la actuación, que transmiten su arte, que tiene que ver con la esencia de cada uno de ustedes. Entonces yo lo que quiero saber es tu palabra. ¿Cuál es tu palabra predilecta y por qué? Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. En palabras que llegan, ¿qué palabras elegís? ¿Cuál te identifica y por qué? Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde. Me dice, mientras escuchamos la cortina, ¿qué palabra? Digo, no sé, si no sabes vos, pero pensala, tranquila, ya te va a salir. No es fácil, está bueno, porque de una u otra forma uno viene para una entrevista y en definitiva recuerda cosas que las tenía en un rincón o tiene que pensar en una palabra y tal vez hay que buscar, tener una mirada introspectiva, Sí, buscar yo la adentro tengo. como para decir, bueno, la palabra es Armonía. armonía. ¿Por qué? Porque ahí comulga el universo. Y tiene que ver un poco con lo que contabas recién. Sí, Cuando vas a determinados lugares que te encontrás a vos misma, ¿no? sí. Hay una dinámica que busca el equilibrio y cada determinados intervalos hay armonía donde todo se establece. Pasa el tiempo y llega un productor con mucha plata, el productor. El productor tiene mucha guita y no escatima en esfuerzos. Entonces quiere hacer una película o una obra de teatro sobre tu vida, sobre la vida de Alexia Moyano, porque al tipo le gustó esta idea. Una chica de pueblo, en Santa Cruz, de comandante Luis Piedrabuena, que se anima y llega a la gran ciudad, y que se anima más, redobla la apuesta y llega a Londres, y de Londres va a París, y trabaja con los mejores y con las mejores, y cada vez le va mejor, y termina siendo una extraordinaria actriz y reconocida, admirada. Entonces el tipo dice, yo quiero hacer la vida de esta mujer. Quiero hacer, no sé si en teatro o en cine,
Pero le vamos a preguntar a Alexia Moyano, que en definitiva es la que inspira esta obra, ¿quién tiene que ser el director? ¿Sí? Ahora vamos a ver si es en cine o en teatro. Tal vez lo terminás decidiendo vos. Dale. Luz, cámara y acción. ¿Qué director elegís para que dirija tu historia? Pará. ¿La hacemos en cine o en teatro? Primero le diría, no cuentes mi historia, contá otra en la que pueda trabajar yo y que seguramente es una historia simple mucho más interesante. Pero me estás arruinando la sección del programa. Bueno, no importa. Entonces Por cambiamos. eso. Pobre el tipo porque venía con tanta ilusión y con tanta plata para aportar y hacer la mejor película posible o la mejor obra de teatro. Bueno, entonces, ¿cómo es? No querés tu historia. No, No querés tu preferiría historia. que no. Preferiría contar otra y encarnarla yo. O sea, Ajá. la mía no la cuento yo. O sea, lo que están haciendo es contando mi historia. Y no. Pero Hay es una otras historia que mejores. merece ser contada, ¿eh? ¿Vos decís? Sí, claro. Claro, ¿cuánta gente viene de tan lejos y triunfa y cumple sus sueños y se anima? Porque de eso se trata también, ¿no? Animarse. Sí, esa parte puede ser. Sí, claro. Yo si fuese productor la haría, pero bueno, apenas si relato fútbol y hago entrevistas cada tanto. Bueno, en ese caso preferiría cine y sería el director de La Cinta Blanca. Ujú. Pero en realidad insisto que hay otras historias que escucho y digo, ay, esto quiero contar, y no es justamente mi historia. Pero bueno, si alguien en mi historia lo impulsa a tratar de seguir sus sueños, en eso creo que sí me puse esa parte de la vida al hombro. Ujú. ¿Y qué es lo que te gustaría contar? ¿Qué es lo que tenés pendiente todavía? Esto que me decías. Y me gustaría contar. ¿Qué te gustaría contar? Hoy tantas cosas. Me gustaría hacer una película con Woody Allen, que en realidad no sé qué contaría en la película, pero la verdad todas me parecen, no sé, me divierten tanto que digo lo que tenga en la cabeza ese hombre debe ser interesantísimo y me gustaría estar. Pero si no, me gusta desde todo, me gusta cosas de historias de gente simple, del interior, me gustan, no sé, marquesas francesas del siglo, no sé, 1700, que están, se aburren mucho durante el día y le dedican su ocio a la música y a las artes, o porque acabo justo de ver una película que me hizo acordar a eso, o si no de luchadoras sociales, Juana Zurduy me encantaría. Sí, porque creo que más allá de lo que o sea, de cómo se la conozca una mujer públicamente, o sea, uno a veces conoce a Juana Zurduy y la conocemos todos, pero bueno, a otra, Luisa Ochoa del Prisionero Irlandés, no. Claro, es entonces, bueno, ahí los te diste el dos tipos de gusto historias me con gustan. Luisa, ¿no? Ahí Sí, te me diste di el un gusto. gustazo con Luisa. Sí, eso fue otro de los regalos del cielo de la profesión. Bueno, te voy a recomendar un lugar, porque a vos te gustan estos lugares tranquilos, donde hay armonía, donde fluye la paz, como para reflexionar, encontrarse a uno mismo. Y hablo de las cabañas Viejo Pangaré, ¿sí? Con un total de 22 hectáreas, añosa arboleda, un lugar paradisíaco, donde se puede disfrutar de confortables cabañas, actividades al aire libre, cabalgatas, paseos en bicicleta, caminatas por el arroyo, pesca recreativa, avistaje de aves autóctonas, un lugar absolutamente recomendable. Allá nos esperan para que se pueda vivir un fin de semana inolvidable y lejos de los ruidos de la gran ciudad. A solo 45 minutos del centro de Capital Federal, en la ruta 215, kilómetro 38,5, esto es en Coronel Brandsen, provincia de Buenos Aires. Para informes pueden llamar al 4922-2404. Se los recomiendo particularmente, Cabañas Viejo Pangaré. Y así estamos llegando, te lo recomiendo, para que vayas con tu familia, con Lucas, con tu marido. Ya tomé nota. Nosotros nos estamos yendo. Las palabras que llegan los viernes a la medianoche, paulatina, lenta, progresivamente, comienzan a irse, pero el viernes que viene volverán. Estuvo Ornella Gentili en la producción, Daniela Ferrín en la operación técnica y en la producción también, y hoy nos visitó y fue un verdadero placer porque nos ayudó a pensar y porque nos enseñó que cuando uno quiere, puede.
que hay que soñar mucho algo para que eso se transforme en realidad. Y ella de a poco está transformando en realidad todos sus sueños. Nos acompañó Alexia Moyano. Alexia, la pasamos muy bien, fue un gusto. Igualmente, Leo, impecable. ¿Algún proyecto? Lo último, ya nos vamos. ¿Algo? Y que ahora esté dando vueltas? sale Milagros en Campaña por Canal 9 los miércoles a las 10 de la noche. Estoy grabando el nuevo unitario de Chávez, que creo que sale en agosto, y estoy bien. ahí con una obra. Después te cuento cuando bueno. esté más adelantado del tema. Bueno, un gusto. Igualmente. Alexia Moyano nos acompañó en Palabras que Llegan. Hasta el próximo viernes. Chau.